Estamos nuevamente aquí en Telemundo Noticias, edición matutina, y vamos a conversar ahora con Francisco Díez Canseco. Él es empresario, abogado y periodista, y con él vamos a hablar un poco de la coyuntura política y todo lo que se viene viviendo en nuestro país. Y quién mejor que una persona de la capacidad de Francisco Díez para un poco aclararnos el panorama que vivimos en medio de esta incertidumbre, en medio de esta crisis política, social, económica. Vamos a ver si es que por ahí a entender un poco por qué se dan estas cosas y si es que hay una pronta solución. Señor Francisco, buenos días y bienvenido a Telemundo Noticias. Muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, señor Francisco, ya ha pasado varios meses del gobierno de Pedro Castillo. ¿Cómo califica, cómo podemos analizar el trabajo realizado hasta el momento por parte del presidente? Bueno, está claro que hay desgobierno, que el gobierno no ha atinado a dar una sola medida positiva en términos de reactivación económica, que no se ha producido, no sabe lidiar con el grave problema de la crisis alimentaria y existe una corrupción rampante de la cual somos testigos, espectadores y víctimas todos los peruanos. Ayer escuché al abogado de Castillo, el doctor Benji Espinosa, en una defensa muy pobre, en la que ha pretendido que, por ejemplo, los prófugos de la justicia, Silva, los sobrinísimos, Pacheco, no son prófugos, sino que están amparados por un derecho constitucional. Eso ya es el colmo de la tintería, de la osadía, en un país en donde deben respetarse las normas y en donde el primer violador de ellas es el presidente Castillo y su intérprete, este doctor Espinosa, que no sé de qué alcantarilla jurisdiccional lo ha sacado para emitir una defensa de esa naturaleza. Es el colmo. Y el civilismo con el que se expresaba. O sea, no son prófugos, están haciendo valer su derecho a la libertad consagrado por la Constitución. Imagínense usted, ahora se fugan los delincuentes de cualquier penal y van a hacer valer su derecho a la libertad, de acuerdo a la tesis de Espinosa, abogado de Pedro Castillo, que lamentablemente sigue siendo presidente de la República. Ahora, señor Francisco, las continuas, decisiones que tiene este presidente, declaraciones y también su entorno, mucha gente todavía se pregunta si realmente es una falta de incapacidad o es ya, todo planeado, ese tipo de aseveraciones, este comportamiento del presidente Pedro Castillo. ¿Usted considera que realmente es muestra de su incapacidad que tiene como presidente de la República o es parte de una planificación que nos quiere llevar a algo que realmente no es bueno o no es óptimo para nuestro país? Yo creo que hay una combinación de factores en este caso. Por un lado, la ignorancia de Castillo, puesta en evidencia en diferentes oportunidades y constantemente. No es circunstancial, no es que no sabía algo, es que no sabe nada de nada. Por otro lado, la soberbia. Se habla del humilde campesino y sin embargo este personaje se da unos aires como si fuera, un privilegiado intelectual, un formado profesional, cosa que no es, hasta tiene una tesis plagiada, y en ese contexto ni siquiera tiene capacidad para rodearse de personas honestas, capacitadas y que puedan gobernar el país en sus respectivos ministerios. Se ha rodeado de delincuentes y se sigue rodeando de delincuentes y lo sigue amparando, porque ayer su abogado además ejerció la defensa de Silva. Dijo que Silva, ¿no es cierto?, era una persona que estaba sometida al indubio pro reo. O sea, mientras no se pruebe la culpabilidad, es inocente. No es prófugo porque está haciendo valer su derecho a la libertad. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando en esta situación? Porque lo que ocurre es que no tienen argumentos para defenderse. Porque es evidente lo que está ocurriendo. Y todo el país lo está sintiendo en carne propia. Entonces, es lamentable, pero ha habido un voto, además, se habrá visto con las tremendas irregularidades que hubo en la elección, equivocado de parte de quienes llevaron al poder a Pedro Castillo, como consecuencia de algo que yo creo que está ocurriendo en Colombia y en Ecuador, ha pasado con la Convención Constituyente de Chile, que el sistema democrático ampara a los buenos, a los malos y a los feos. En este caso, la extrema izquierda, los comunistas, que son antidemócratas, suelen además ser corruptos y se aprovechan del sistema
de sus contradicciones, de sus fallas, que no son del sistema, son de los actores del sistema, para llegar al poder y luego empezar a hacer de las suyas. Está pasando en el Perú, probablemente ocurra con Petro en Colombia, y definitivamente ha pasado con Evo Morales en Bolivia y ocurre con Maduro en Venezuela, lamentablemente para América Latina. La reciente elección de Petro en Colombia, un personaje de izquierda, es una señal de que la izquierda está tomando posición en los diferentes gobiernos en Colombia, en Bolivia, usted lo mencionaba con Evo Morales y aquí en nuestro país con Pedro Castillo. Esa es una señal de, según su experiencia, señor Francisco, ¿qué nos quiere dar a conocer de que en Perú, en Bolivia, ahora en Colombia está la izquierda al mando del poder del gobierno? ¿Qué señales nos da estas elecciones que se están dando en diferentes países aquí en Sudamérica? La señal de una crisis del sistema democrático generada por la derecha que ha venido gobernando durante tantos años y que lo ha hecho lamentablemente en muchos casos en base a presidentes corruptos, como ha ocurrido en el Perú, que tiene una cadena de presidentes corruptos desde García del 85. Entonces, esto genera una disfunción de parte del Estado en materias muy importantes como la salud, la educación, la seguridad, la justicia. Y la gente llega a un momento en que se harta y dice, bueno, o mucha gente, esto no puede continuar, voltean la mirada y ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en la mayor parte de los escenarios de América Latina han desaparecido las izquierdas democráticas, la socialdemocracia, que debería ser la alternativa a la derecha, como ocurre, por ejemplo, en Europa. Acá no, acá quienes van desplazándose hacia el centro, sin ser de centro, son los de la extrema izquierda, los comunistas, que se disfrazan de socialdemócratas para tomar el poder desde Quito y ahí empezar a actuar de acuerdo a sus propias ideas. Petro, por ejemplo, ha anunciado que ya no va a haber más exploración de gas ni de petróleo en Colombia, siendo como es que la mitad de las exportaciones de Colombia provienen del sector energético y que esto lo va a reemplazar con turismo, que es una industria en tremenda crisis como consecuencia de la pandemia, e incrementando las exportaciones agrarias. También es posible que lo haga, pero no reemplazar una cosa con la otra. En el Perú, hace pocos días, Castillo dijo que frente a la crisis de fertilizantes, importamos 1.400.000 toneladas, de las cuales 600.000 son de urea. Esto se iba a resolver, entre otras cosas, con el incremento de la producción de guano. Tenemos un número censado de aguas guaneras que producen una cantidad determinada que es proveniente de su excremento. Va a incrementar el número de aves guaneras, va a hacer que las aves guaneras defequen más de lo que ya defecan, o produzcan más excremento. No, dijo que han descubierto nuevas islas guaneras. Otro invento mentiroso del cual todo el país evidentemente se ha reído, pese a que constituye una tragedia. Un poco lo que ocurre con Petro. Quiere reemplazar algo que no lo puede reemplazar, por lo menos inmediatamente, con una ficción que no le va a caminar. Y esa es parte de la ficción de estos sujetos, que pretenden hacer lo que no se puede concretar realmente y le venden cebo de culebra a un electorado que también está harto de la corrupción y de la ineficacia social de gobernantes anteriores que no han cumplido con las normas constitucionales y democráticas para llevar adelante al país. Ahora, señor Francisco, el hecho de que Petro sea el nuevo presidente de Colombia, ¿le puede sumar a la gestión o a lo que plantea Pedro Castillo? Digamos, Pedro Castillo hoy en día dice, en Colombia tengo un aliado más para poder desarrollar, entre comillas, su gobierno. ¿Qué tanto puede influir en la actitud, en el comportamiento de Castillo? ¿Qué tanto puede influir en el comportamiento, en la gestión de Pedro Castillo al tener como Petro presidente de Colombia? Bueno, en lo que se está formando, también anunció hace unos días, creo, Castillo, que va a haber un consejo, eso le encanta a él, de ministros internacionales, lo hacían en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, cuando en todo caso debería hacerlo pues en Talma, para defender las prerrogativas de nuestro país frente a los chilenos con los cuales nunca nos hemos puesto de acuerdo finalmente, pese a que tenemos todo el derecho sobre la materia después de la exposición que hicieron de nuestro territorio y tratar de poner de acuerdo sobre esto. Pero estas internacionales comunistas no piensan en los países, sino
se facturan ideológicamente. Entonces él va a ir a donde Boric, que es de extrema izquierda, pero que está también fungiendo de socialdemócrata, y hará pues lo mismo con Petro. Pero el futuro de nuestros países en esas manos es realmente, tiene una prognosis muy negativa, porque en la parte económica sabemos cómo se maneja. Y además hay otro tema, el estadio del poder. En Cuba, que es un país donde un médico gana $10 y vive el subsidio, y es una dictadura totalitaria, omnímoda, manejada por los Castro y sus herederos, están hace 60 años en el poder, 60 y tantos años en el poder, porque están sostenidos por un ejército totalmente comprado por mercenarios africanos y sus descendientes, que se trajo Fidel Castro de Angola cuando mandó a un grupete de cubanos a apoyar la guerrilla de Jonas Savimbi hace muchos años, etc. Entran y se quedan. Vemos el caso de Nicaragua, una cosa ominosa. Ortega metió presos a todos los candidatos presidenciales, salvo él, antes de la elección. Entonces, si nosotros nos descuidamos, a eso podemos llegar. Y lo que ocurre es que se quedan, y no se quedan en beneficio del pueblo, sino en beneficio de sí mismos. Se estima que las hijas de Chávez están entre las mujeres más ricas del mundo en Venezuela, o la fortuna de los Castro, $800 millones según Forbes. Entonces, a eso queremos llegar. Por eso es que estamos los demócratas luchando contra Castillo para salir de esta mafia que ha tomado el poder. Ahora, claro, usted decía hace un momento de que la población en su mayoría votó por Pedro Castillo porque estaba cansada de las gestiones de los gobernadores de derecha, ¿no? Y pusieron sus esperanzas en un presidente Castillo de izquierda. En todo caso, ¿cuál es la salida? Porque en los últimos años ni la derecha ni la izquierda han hecho una buena gestión o han sido de lo que esperaba el pueblo peruano. En ese sentido, ¿cuál es la salida? Porque con ni izquierda ni con derecha parece que las cosas van bien en nuestro país. Mire usted, la tesis que yo sostengo y la de mi partido es que necesitamos nosotros desarrollar un espacio socialdemócrata en el Perú, que es un centro izquierda, absolutamente respetuoso de la empresa privada, promotor de la empresa privada, por un lado, pero por otro lado, consciente de que en una economía social de mercado que existe constitucionalmente en nuestro país, pero que nunca se ha aplicado porque lo que tenemos es una economía mercantilista, se debe provocar una concertación para que el Estado cumpla el papel que le toca en materias centrales como la educación, la salud, la seguridad y la justicia, y promueva el desarrollo económico que le compete al sector privado. Hasta la China comunista ha entendido eso, y por eso se ha convertido en una potencia económica mundial, porque si hubiera seguido los esquemas anteriores a los de Deng Xiaoping, los esquemas rigurosamente ideológicos de Mao Zedong, sería un país del cuarto mundo en este momento. Entonces, por ahí tiene que encaminar. Pero esto significa no que se desestime a la derecha o a una izquierda democrática, no esta izquierda falsamente democrática de Petro, de Castillo, etcétera, en el sentido de que al final del problema el tema no es ideológico, sino también es ideológico, pero también es personas, de quienes ejercen el poder, de quienes falsifican su posición ideológica para luego sentarse en el poder y hacer lo que les da la gana. Yo creo que un ejemplo que puede más o menos describir esta situación es lo que pasó en 2008, cuando como consecuencia de la crisis internacional que no tocó al Perú, García Pérez, entonces presidente del Perú, puso de 1.300 millones de soles para los llamados colegios emblemáticos. Tremendo negociado, del cual no se habla, realizado por supuesto con el cártel de la Constitución. 1.300 millones de soles. Mientras que en ese momento, como ahora, 50 invertidos en colegios que no requerían de la inversión. Mientras que un 50% de las escuelas estatales hasta el día de hoy carecen de agua y desagüe. ¿Y por qué no invirtió en esas escuelas? Porque son las pequeñas escuelas rurales dispersas en diversos lugares, con votación dispersa, con electorado disperso, que no le traían votos. Pero poner, por ejemplo, invertir en un colegio como el Alfonso Ugarte Lima, frente al cual pasan miles de automóviles todos los días, era pues decir, bueno, esto lo hizo el presidente de la República y le debemos este colegio emblemático. Bueno, eso son el tipo de cosas
de corrupción, coima, desviación de fondos a fines que no tenían el sentido social que debió de darse, y alegar para ello una crisis que no había tocado al Perú. Bueno, esto es lo que hemos vivido durante todos estos años. Entonces, de eso tenemos que salir, de ese grado de corrupción y, por supuesto, de desaprensión social, y no caer, como consecuencia de ello, en manos de otros corruptos que además ni siquiera saben manejar la economía. Claro, esa es la salida. Sin embargo, no tenemos nuevos políticos, no hay verdaderos líderes políticos, porque si volteamos a ver a la derecha o a la izquierda, son igual o peores que Pedro Castillo, ¿no? Son políticos ya cuestionados, con antecedentes. La salida entonces de fondo podría ser, digamos, tener una verdadera escuela de políticos, verdaderos partidos políticos que fomenten, que formen a jóvenes políticos para un futuro no muy lejano. ¿Ese es el gran problema quizás que tiene nuestro país? Es un gran problema. Por eso yo he formado un partido que se llama Perú Nación, cuya inscripción fue cerrada por un fraude de Salas Arenas, el impresentable presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ya debería haber renunciado, con todas las cosas que ha hecho. Hay pruebas al canto de ello, no tengo para qué repetirlas, pero nosotros seguimos adelante y estamos en vía de una reinscripción y seguimos en la vía de formar nuevos políticos, nuevas generaciones que traigan un viento fresco de honradez, de legitimidad, de preparación, de desprendimiento cívico y de vocación de servicio al Perú. Para terminar, señor Francisco, ¿considera que el gobierno de Pedro Castillo llega a su fin? Porque se habla mucho de nuevas elecciones, de que el pueblo salga a las calles para sacar a Castillo de la presidencia. ¿Cómo visualiza la gestión de Castillo? ¿Lo termina o es mejor adelantar elecciones o que el pueblo se levante, como mucha gente ya viene exigiendo porque parece están cansados ya de la gestión del mandatario? Yo creo que se deberían adelantar las elecciones, pero tiene que buscarse la vía constitucional para ello. Si se vaca a Castillo, solamente se puede convocar elecciones presidenciales. Si, por el contrario, hay una decisión o mimo del Congreso, se podría buscar una vía para que haya elecciones generales y renovar tanto el Ejecutivo como el Congreso, que lamentablemente tiene gente muy buena, pero también tiene gente muy mala. Yo creo que eso es lo que está pidiendo el país en este momento. Necesitamos un gobierno, eso sí, y esto, para este efecto, a mí me preocupa lo que puede ocurrir si se convoca elecciones en 100 días, 120 días, como se puede, que esté integrado por personas capaces de gobernar con criterio, con formación, con honestidad a prueba de balas, con desprendimiento, con capacidad de concertación. Eso es lo que necesitamos. No un personaje que lo adiestran para hablar en público y que ni de esa forma puede expresarse, que tiene una ignorancia supina y que desgraciadamente además con el cuento de que es un humilde campesino y el cuento de que va a servir al país, lo que ha hecho es desarrollar una mafia completa que ha tomado por asalto el Estado peruano. Una salida es que en la acusación constitucional que está ahí congelada en la Comisión Permanente, no sé por qué motivos, se proceda a ir al Pleno del Congreso y con 51 votos pueden ponerlo a disposición, suspenderlo y ponerlo a disposición de la Suprema. Que en el camino salgamos de su socia, la Boluarte, doña Dina Boluarte, y que de esa manera se pueda ir a una nueva elección. Repito, una nueva elección en la que es absolutamente indispensable que haya una buena campaña de periodismo serio para que la gente esté bien informada y vote a conciencia y sepa elegir y no caer nuevamente en manos de un Castillo o, como ha ocurrido durante tantos años, de presidentes corruptos o de gobernadores regionales corruptos que tiene la prueba fehaciente allá en Arequipa, o que un 95% de los alcaldes procedentes de las últimas 4 elecciones municipales hayan sido acusados de corrupción o hayan terminado en la cárcel. Hay una constante que tenemos que romper de alguna manera a través de lo que yo llamo una revolución pacífica, un cambio de estructura mental del país para que se empiece a votar a conciencia y no solamente de manera emocional, con sentido de protesta, pero racionalmente, para elegir bien y para que el país sea conducido a lo que todos aspiramos, un país donde haya democracia, con justicia social y sin corrupción, que es lo que preconiza mi partido Perú Nación. Ok, señor Francisco, muy agradecido por este tiempo en TV1 Noticias para un poco aclarar
y ver cuáles son las perspectivas, ¿no? Cuál es el futuro que podemos tener con este gobierno de Pedro Castillo, que tiene definitivamente mucho sinsabor por parte de la población peruana, y ojalá que en un futuro no muy lejano por lo menos se intente mejorar las cosas, o también, como usted decía, una salida podría ser pues adelantar las elecciones. Muchas gracias por su tiempo, señor Francisco. Seguramente estaremos en contacto más adelante para seguir analizando todo lo que es concerniente pues a la coyuntura política. Muchas gracias, señor Francisco. A usted muy agradecido. Muy buenos días. Bien, estábamos con el señor Francisco Díez Canseco. Él es abogado, periodista y empresario, hablando un poco pues sobre la coyuntura política, sobre por qué uno no entiende a veces por qué el actuar de Pedro Castillo en este gobierno, donde sigue poniendo a personas cuestionadas, procesadas en importantes cargos en su gobierno, ¿no? Tenemos a un exministro prófugo, y donde, como decía Francisco Díez Canseco, pues el abogado de Pedro Castillo intenta justificar este tipo de acciones que nada bien le hacen al país. Ojalá, por el bien de todos los peruanos, Pedro Castillo pueda enrumbar en algo la gestión, el camino que viene haciendo como presidente de la nación, y ojalá que la crisis alimentaria, la crisis social, económica, la crisis en salud que atraviesa el país pueda encontrar una salida lo más antes posible, ¿no?